Bien, estimado estudiante, vamos a aprovechar el problema de conexión que tenemos, sobre todo de comunicación, ¿no? Que se nos ha interrumpido la clase de forma continua. Vamos a aprovechar ese problema de interrupción para hacer un repaso de forma genérica. Estamos aquí enseñando cómo vamos a emplear el balanceo, oye bien, ¿qué es eso? Balancear utilizando la técnica de redo. Eso, balancear redo. Eso es lo que queremos hacer. En primera instancia, lo que quiero es que vea que todos los elementos, tanto los reactantes como los productos, todos deben tener un estado neutro. Fíjate, estado neutro, estado neutro, estado neutro. Es decir, la sumatoria de la configuración de electrones con las cuales están ellos conformados deben ser igual a cero. Por eso es que se requiere que se haga en primera instancia un estudio del estado de oxidación, pero solo se puede aplicar redox siempre y cuando los reactantes como los productos, todos en conjunto, todos esos elementos tengan estados de oxidación igual a cero. Y allí entonces se hace necesario examinar la configuración electrónica de esos estados de oxidación. Acá, esa es la primera fase. Fíjate que ya esto lo habíamos analizado en las láminas anteriores. Estamos aprovechando ese problema de comunicación con la cual nos ha cortado nuestra continuidad de clase y ahora estamos repasando. Entonces ya sabes que el primer procedimiento que se lleva a cabo es realizar los estados de oxidación. Una vez que se realizan los estados de oxidación, se deben ver aquellos elementos en los cuales se reducen o se oxidan, es decir, que se conviertan negativos o se conviertan positivos. Y eso depende justamente de la configuración electrónica que tengan los reactantes con respecto a los productos. Eso tenemos que señalarlo. En primera instancia, aquí estamos señalando al nitrógeno, ¿ves? Wow, el nitrógeno que estando en un estado de oxidación de 5, él viene y se reduce a 2. Ahí hay una reducción, no cabe la menor duda. Otro elemento que también nos llama la atención es el azufre. Mira, ¿ves? El azufre, que inicialmente estaba en -2 y entonces él se oxida convirtiéndose a 0. O sea, se hace más positivo. Esas reacciones las sacamos aparte, que le llamamos semirreacciones. Las sacamos aparte, que son elementos, objetos de estudio, objetos de análisis. Con el caso del nitrógeno ya sabemos que se reduce, observa, en el caso del nitrógeno se reduce, y si se reduce pues se está ganando 3 electrones. Para la consideración del azufre, él se oxida, ¿ves? Se oxida, entonces está perdiendo 2 electrones. Aquí te das cuenta de que esto no puede estar así porque no está en equilibrio. ¿Cómo es esto? Que los números de electrones que se ganan son 3 comparado con los números que se pierden, que son 2. Son números totalmente distintos. Esto no cuadra, esto no está bien. Entonces, ¿qué es lo que se propone para que cuadren? Se propone hacer una multiplicación en cruz. Esa multiplicación en cruz significa lo siguiente: el coeficiente de los electrones que se ganan se multiplica con los electrones que se pierden. El coeficiente de los electrones que se pierden, que en este caso es 2, se va a multiplicar con aquellos que se ganan. Esa multiplicación en cruz garantiza justamente el equilibrio. La cantidad de electrones que se gana va a ser igual a la cantidad de electrones que se pierden. Observa, por favor, a la cantidad de electrones que se ganan. 3 por 2 son 6 electrones que se ganan. A la cantidad de electrones que se pierdan, por favor, observa la multiplicación. 2 por 3 es 6, es la cantidad de electrones que se pierden. La cantidad de electrones que se ganan son 6, es igual a la cantidad de electrones que se pierden, son 6. En consecuencia, están equilibrados, están en igualdad la cantidad de electrones que se ganan con la cantidad de electrones que se pierden. De eso se trata el asunto, ¿oíste? Entonces no te olvides la multiplicación en cruz para equilibrar el asunto.
Ahora observa con detenimiento. Este número 2 se le está multiplicando al proceso de reducción, es decir, al nitrógeno. Donde aparezca el nitrógeno, tanto en su parte de reactante como en los productos, se debe multiplicar por 2. El 3 estamos ya multiplicando el azufre. El azufre se debe multiplicar también en los productos se debe multiplicar en los reactantes primero, tanto como en los productos. Lo voy a hacer aquí. Me voy a detener un poco, pero lo voy a hacer. Es indispensable que lo entiendas bien. Fíjate, el 2 se va a multiplicar justamente para donde aparezca el nitrógeno. Aquí en los reactantes, aquí aparece el nitrógeno, entonces aquí lo multiplico por 2. Eso mismo va a aparecer el nitrógeno en los productos. Y fíjate que están conectados aquí. Esa es la conexión. Ya. Se reduce. No te olvides. Para la oxidación, mira, el 3 multiplica el azufre que aparece en su parte de reactante y también en su parte de producto. Mira, están conectados. Aquí está. Guíate por la conexión. Muy bien. Y luego, esto significa que está ya equilibrado, está balanceado. Vamos a ver el nitrógeno. Nitrógeno tengo 2, aquí hay 2, no hay problema. Veamos el azufre. En el azufre hay 3, aquí hay 3, no hay problema, ya están balanceados. Pero queda un elemento en el cual no aparece balanceado. Ese balanceo se hace por tanteo. Ya, veamos cuántos hidrógenos hay. Aquí tenemos 2 y por acá hay 6. En su reactante serían 8. Bueno, para que cuadre tendríamos que poner aquí 4. Listo. Ya está equilibrado el hidrógeno. Tocaría chequear el oxígeno. Por acá tenemos 4 en el producto y por acá tenemos 2, serían 6. Veamos en el reactante, en efecto, 6. Entonces ya estaría balanceada la ecuación, que es este elemento. Ahora, una vez que está ya balanceado, fíjate cómo se balancea. Se balancea primero con estos resultados parciales, a las cuales le llamamos las reacciones intermedias. Estas reacciones intermedias permiten el balanceo, pero queda esta otra que se finaliza con el tanteo. Ya. Entonces, en consecuencia, ya esta reacción química está balanceada por el método Redo. Bien. Aquí aparecen unos nombres muy característicos. Date cuenta que el nitrógeno apareció reducido, pero en su parte reactante se le conoce como agente oxidante. No te olvides. Y él estaría conectado con su producto. El producto sí es una forma reducida que va en correspondencia con el proceso que fue de reducción. Interesante, ¿no? Volvamos nuevamente con el oxidante. El azufre en su parte reactante cambia, se le llama agente reductor. Donde va en correspondencia con el proceso es en el producto que aparece en su forma oxidada. Mira, ¿ves? Ajá. Esos son nombres característicos que definen este tipo de reacción aplicando el método Redo. Sin embargo, aparece un elemento en la cual no forma parte de esas combinaciones de los procesos de reducción y oxidación, sino aparece allí, pues, como desconectado de esos procesos de reducción y oxidación. Ese elemento que aparece de esa forma desconectado recibe el nombre de un compuesto expectante. No podría ser menos. Entonces, date cuenta que con esto recapitulamos todo el proceso de Redo. Y bueno, he sido reiterativo porque este es uno de los principales métodos para balancear justo y cuando quiero que veas esto. Todos sus elementos se encuentran en un estado de oxidación neutro. Todos sus elementos se encuentran en un estado de oxidación neutro. A diferencia del método que vamos a ver a continuación, que se llama el método ion-electrón. Pasamos a la próxima láminas para observar ese método. Entonces, borramos todo esto para que no constituya un elemento de distractor. Recuerda que ahora vamos a ver lo que se llama el método ion-electrón. Este ion-electrón, a diferencia del Redo, es que los elementos están ionizados, están cargados, bien sean positivos o bien sean negativos. Entonces ya estoy entendiendo la situación, profesor.
cuando los elementos de los reactantes y productos estén en su estado de oxidación neutro, utilizo redo, correcto. Mientras que cuando estén ionizados, es decir, tengan cargas positivas o tengan cargas negativas, se requiere la utilización del método ion-electrón. Muy bien, lo entendiste. Esa es la primera. Entonces, pero para el método de ion-electrón, bueno, se debe considerar todos los elementos que participan en la reacción química que estén cargados, pues, bien sean positivos o negativos. Y además deben estar inmersos en unos medios. Esos medios pueden ser el medio ácido, el medio alcalino o el medio básico, también se le dice este nombre alcalino, recibe nombre básico, y o el medio neutro. Debes considerar esos medios. Todos los elementos cargados sumergidos en un medio ácido, alcalino o neutro. Para el caso del medio ácido, el tutorial nos indica que se añade, óyeme bien, un hidrogeniones. Se añaden eso, hidrogeniones, hidrógenos con cargas positivas. Para el medio alcalino o básico,